Nos preguntaban a través del grupo de Telegram que está unido a la comunidad del divorciado y nos hablaban, bueno, pues estaba pendiente de pasar por el gabinete psicosocial y, bueno, en primer lugar nos preguntaban qué era de Orihuela y si había psicosocial en el propio Orihuela o si era el de Elche o el de Alicante el que se encargaba de hacer este trámite. Después nos indicaba bueno, pues si solían acertar en el análisis o este gabinete pues solía tirar o se inclinaba más hacia las madres de por sí. Y si el juzgado se suele dejar guiar por lo que indican estos informes. Bueno, lo primero de todo, en Orihuela sí que existe un gabinete adscrito a los juzgados de Orihuela y es el que se encarga de realizarlo. A ver, la gran mayoría de juzgados le dan mucho valor, le atribuyen mucho peso al informe del gabinete, pero esto no tiene que significar que automáticamente porque nos presenten un informe negativo o que no va acorde a nuestros intereses, que automáticamente hemos perdido o no vamos a tener la posibilidad de poder obtener el resultado esperado. Siempre hay que partir de una base. ¿Cuál es el resultado que tú estás esperando? Porque si tú estás pidiendo algo que no cuadra o no cumple con los requisitos legales para disponer esa modalidad de custodia o estás pidiendo algo que en tu situación concreta resulta completamente descabellada, evidentemente, por mucho informe que tengas, el resultado no va a ser acorde a lo que estás pidiendo. Por eso es muy importante también el que seamos coherentes y el que aportemos todos los medios de prueba adecuados que permitan añadir a esa prueba, que es el informe del gabinete, pues el resto de circunstancias que permitan justificar que lo que se está pidiendo es lógico y es acorde. Si estamos hablando de una custodia compartida, habrá que justificar que cumplimos con los requisitos de proximidad de domicilio, que disponemos de tiempo para poder atender de forma personal y directa, que disponemos de ayuda externa disponible y que nos puede suplir en determinados momentos, así como bueno, pues que tenemos una estabilidad tanto laboral como personal, pues que nos permite hacer esos cuidados. Es cumplir una serie de requisitos concretos. En muchas ocasiones lo hemos dicho muchísimo, de lo que se trata es de ir eliminando puntos negativos o puntos que nos alejan del objetivo. Si nosotros con nuestras pruebas y con nuestra forma de actuar y con lo que presentamos ante el juzgado vamos justificando que cumplimos con los requisitos necesarios, va a ser complicado que no nos lo favorezcan. ¿Por qué? Porque el informe es un añadido, no es una prueba, es una prueba que evidentemente nosotros siempre solemos decir que es como cuando vas a preparar un postre o un dulce. Cuantos mejores ingredientes y con más mimo y con más cariño lo haces, evidentemente está más rico, pero eso no quita que, bueno, que también podemos tener unos ingredientes maravillosos y quemar el postre en el horno. Entonces, de lo que se trata al final es de conseguir ese equilibrio entre lo que estamos pidiendo y lo que realmente podemos aportar y justificar en un juzgado. Que el informe del gabinete, lo ideal es tener informe favorable del gabinete a esa custodia compartida o custodia exclusiva que queremos conseguir, informe favorable del fiscal, porque evidentemente con esos dos puntos está claro que la sentencia, pues con total probabilidad, con un alto índice muy alto, va a ser favorable en el mismo sentido. Pero que se tenga un informe negativo del gabinete no significa que no se puedan conseguir modalidades de custodia concretas. ¿Por qué? Lo hemos vivido en muchas situaciones. Nos hemos enfrentado en muchos casos a vistas donde el informe del gabinete era completamente contrario a nuestros intereses, ya fuera porque queríamos conseguir una custodia compartida o porque queríamos conseguir una custodia exclusiva. Sin embargo, el resto de componentes de prueba que aportamos en un juzgado, recordar, siempre lo decimos, no basta con tener la razón, hay que poder demostrarlo. Si aportamos un resto de elementos que justifican todo lo que estamos diciendo, pues nos van a permitir evidentemente que ese juez pues valore todos los componentes de prueba, porque al final la función del juez es valorar todos los elementos de prueba que se le presentan en la vista y con todo el peso de los elementos de pruebas tomar una decisión. Y si evidentemente uno de los elementos negativos es el informe, pero el resto de elementos de prueba justifican una realidad positiva a lo que estamos pidiendo, coherente con lo que estamos pidiendo y principalmente favorable para los intereses del menor, os aseguramos que se pueden conseguir resultados y sentencias favorables a nuestras peticiones siempre que lo que estamos pidiendo realmente es positivo y favorable para los hijos. Siempre que cojamos esa media y lo que nosotros presentemos, por eso en muchas ocasiones cuando desde este despacho de Casa Semper Abogados nos presentamos en los juzgados y de inicio, cuando se hace esa primera apertura de puertas y suelen decir los funcionarios que pasen los letrados y se hace ese primer
intento de negociación previo a dar paso al juicio, nosotros siempre solemos hacer aportaciones muy coherentes que previamente hemos hablado con nuestros clientes y donde llegamos a puntos de equilibrio donde decimos, esto es sensato, esto es bueno, principalmente es bueno y favorable para el hijo o hijos. Partiendo de esa base, todo lo demás pues no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no se trata de acudir a un juzgado y solo inclinar la balanza hacia lo que a ti personalmente te interesa. Hay que poner siempre el foco, y por eso nosotros lo recalcamos mucho, en lo que estés pidiendo realmente sea favorable para tus hijos. Hemos vivido situaciones donde de inicio hay un informe desfavorable y con el paso del tiempo al final un propio padre que quería una custodia compartida se da cuenta de que, bueno, que por la distancia, por los kilómetros, por las situaciones que está viviendo, el propio interés de sus hijos, se da cuenta de que dar una custodia exclusiva es lo más favorable y al final se llegan a entendimientos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es un problema de que nos estamos empeñando en un resultado concreto. Cuando tú consigues soltar esa situación y darte cuenta de que no te tienes que empeñar en un resultado específico, no, da igual las denominaciones, llámalo como tú quieras. Al final, si lo que tú quieres, a pesar de tener una custodia exclusiva, es disponer de tiempo con tus hijos y no te aferras a ese resultado y entiendes por qué la otra parte lo pide, porque en muchas situaciones, en muchas ocasiones, enfrente, pues tenemos madres que han renunciado a su vida laboral, madres que están completamente desenganchadas del entorno laboral y que buscan a la desesperada ese pronunciamiento de custodia exclusiva con el ánimo de tener una garantía mínima de unos ingresos, unas pensiones, pero con el único objetivo de poder dar y alimentar a sus hijos. Si tú eso lo pones sobre la mesa y a pesar de la denominación indicas, yo no tengo inconveniente en seguir abonando, en seguir pagando una pensión de alimentos, en poner sobre la mesa durante un periodo de tiempo una tranquilidad, una seguridad mientras tú consigues reengancharte a esa vida laboral, os aseguro que se deshacen esos nudos que en muchas ocasiones no permitían llegar al entendimiento. Así que no le tengamos tanto miedo a los informes del gabinete, no le tengamos tanto respeto a un procedimiento judicial. Llegar a un procedimiento judicial tiene que ser una única solución, porque cuando hemos planteado cosas coherentes, cuando hemos pensado en nuestros hijos, cuando hemos aportado cosas que realmente son favorables para el beneficio de nuestros hijos, nos encontramos enfrente de una oposición radical porque el miedo le impide ver más allá. Os aseguramos que cuando delante de una vista de un fiscal, de un juez, llegas a estos puntos y permites hacer este tipo de ofrecimientos, se deshace. Directamente se deshace la oposición y se consiguen llegar a muchos entendimientos o se consigue llegar a puntos que de otra manera no se llegaría, porque en la mayoría de las ocasiones lo que nos encontramos son trenes peleando por tener la razón y al final todo el mundo quiere tener la razón, choca y nadie es capaz de hacer una oferta sensata que permita rebajar esas tensiones y al final esa es nuestra labor, la labor que hacemos en muchas ocasiones desde este despacho y que, bueno, y que nos encanta pues, que ocurran este tipo de situaciones. Una vez más, muchísimas gracias y esperamos que este tipo de vídeos, bueno, pues os puedan servir de utilidad. Muchas gracias. Esperamos que sigas compartiendo tus dudas, bien por el formulario o bien a través del grupo de Telegram. Muchas gracias.